Caso clínico del servicio de urgencia del Hospital de San Carlos. El tema de esta presentación es el tromboembolismo pulmonar. Para iniciar, explicando qué es un tromboembolismo pulmonar o TEP. Esto es una afección en la que una o más arterias de los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo, normalmente de forma súbita. Esto quiere decir que es algo repentino, algo agudo que ocurre en el momento. Las causas más comunes de un TEP son la trombosis venosa periférica, pero también tiene otras causas menos comunes, como son las burbujas de aire, los fragmentos de grasa que se conocen como embolia grasa, o las partes de un pulmón, o sea, de un tumor. Hay un grupo de pacientes que está más propenso a padecer un tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes son aquellos que hayan tenido cirugías recientes, pacientes con enfermedades cardíacas o netamente enfermedades pulmonares, pacientes sedentarios, la obesidad, pacientes postrados, aquellos que hayan tenido largos periodos de hospitalización sin profilaxis de anticoagulantes, fracturas de cadera y el uso de anticonceptivos orales. El tromboembolismo pulmonar tiene un conjunto de signos y síntomas característicos, que entre ellos están la disnea, la taquicardia, la hipotensión, la hemoptisis, el síncope y el dolor torácico que empeora con la tos o al estar en reposo. Para diagnosticar un TEP se requieren 4 puntos claves que tiene que evaluar un médico. Entre ellos están la historia clínica del paciente, que se van a evaluar los signos y síntomas característicos del usuario y los factores de riesgo que padezcan relacionados con la enfermedad. En segunda instancia, un examen físico cefalocaudal incautivo, poniendo énfasis en la auscultación pulmonar del paciente. En tercera instancia, las pruebas de laboratorio, específicamente los parámetros inflamatorios, pero la prueba específica que va a evidenciar un TEP y lo va a diferenciar de otro es el dímero D. Y en última instancia, los exámenes imagenológicos diferencial es el angiotac. El tromboembolismo pulmonar, su tratamiento va a ir enfocado en disolver los coágulos formados y evitar que se vuelvan a formar coágulos. Para ello, el paciente va a quedar hospitalizado con un tratamiento de anticoagulante subcutáneo, de elección la enoxaparina o Clexane como nombre comercial, y también va a quedar con un tratamiento anticoagulante oral, que son pacientes en TACO, que los fármacos de elección de este tratamiento va a ser el acenocumarol o la warfarina. El caso clínico que voy a explicar a continuación es el caso de elección de la unidad de urgencia de San Carlos de una paciente con la enfermedad explicada. La señora Felisa del Carmen Parra Flores, una usuaria de 54 años de edad, autovalente, acude a la unidad de emergencia desde su domicilio, acompañada de su hija. Esta paciente tiene antecedentes mórbidos de dislipidemia, una trombosis venosa periférica en el año 2018, o sea, una data de 2 años atrás, tabaquismo, y tiene antecedentes quirúrgicos recientes de una safenectomía en la extremidad inferior izquierda, sin alergias conocidas a fármacos. El motivo de consulta de esta paciente es un dolor torácico opresivo, un dolor lumbar con un EVA 5 de 10, ambos, disnea, hemoptisis durante la mañana del día de consulta, y como mencioné anteriormente es una paciente recientemente operada. Esto fue 5 días antes que ella haya consultado a la unidad de urgencia y la operación fue en sus varices de la pierna izquierda. Al control de signos vitales al ingreso en el triage, la paciente se encontraba afebril, hipertensa, normocárdica, taquipnéica, saturando 94% con FiO2 ambiental y una paciente con un glauco 15 puntos. Esta paciente estaba orientada en tiempo y espacio. Al analizar el ingreso de la señora Felisa, se pueden observar factores de riesgo que ella presenta de un tromboembolismo pulmonar, como son la TBP previa y que es una paciente recientemente operada. Y tener en consideración que es una paciente dislipidémica, por ende no necesariamente tiene que ser un coágulo lo que lo está obstruyendo, sino que también puede ser una embolia grasa.
A continuación de la anamnesis y de la historia clínica de esta paciente, se tiene que realizar un examen físico. Esta paciente se encontraba normocránea, con pupilas isocóricas, redondas y reactivas a la luz, el cuello con buena movilidad, sin ingurgitación yugular y pulsos carotídeos simétricos. El tórax estaba simétrico, norma expansible a la respiración, pero sí la paciente se presentaba con disnea en reposo. A la auscultación médica tenía decrépitos en el tercio inferior del pulmón derecho, un abdomen blando, depresible e indoloro a la palpación. En las extremidades superiores era neutrófica, pero sí en la extremidad superior izquierda te encontraba con una vía venosa periférica número 18, permeables, sin signos de flebitis ni extravasación. Y en ambas extremidades pulsos radiales simétricos. En la extremidad inferior derecha, eutrófica, y en la extremidad inferior izquierda, recién operada, con vendaje limpio y seco. No tenía edema presente en esta extremidad, tenía buena movilidad distal y pulsos pedios presentes y simétricos. A continuación del ingreso de la paciente en la unidad, la anamnesis que fue mencionada anteriormente y el examen físico hecho, a la paciente se le toma una batería de exámenes sanguíneos indicada por el médico. En estos exámenes ella se encontraba con una glicemia de 124, una creatinina de 0.7, una fosfatasa alcalina de 144, bilirrubina indirecta de 0.7, directa de 0.2 y una bilirrubina total de 0.9. Las transaminasas se encontraba con una GOT de 42, una GPT de 76 y una GGT de 61. En el caso de la CK y CKMB teníamos de 45 y 6, la PCR de 33.5, una uremia de 34, los electrolitos plasmáticos en valores normales, leucocito de 10.6, hematíes de 4.35, hematroquito de 40.5, hemoglobina de 14.3, plaquetas 292, un VHS de 37, un tiempo de protrombina de 99%, un dímero D de 1535 y una troponina de 0.01. Al analizar los exámenes sanguíneos se pueden observar los parámetros inflamatorios alterados. Específicamente, como están marcados en la diapositiva, una PCR de 33.5 siendo normal menor a 10 y un dímero D de 1535 siendo normal menor a 200. Junto con esto, el doctor genera una sospecha de tromboembolismo pulmonar, por ende solicita el traslado al Hospital Clínico Arminda Martin para realizar un angioTAC. Previo al traslado, el médico solicita la administración profiláctica de anticoagulante oral, por ende se le administra enoxaparina subcutánea 80 miligramos. La paciente es trasladada al Hospital Clínico Arminda Martin, donde se le realiza el angioTAC y este confirma el tromboembolismo pulmonar con un compromiso de la rama segmentaria del lóbulo inferior derecho del pulmón. Y por ende se enviaba de vuelta al Hospital de San Carlos para continuar el tratamiento anticoagulante. Al ingresar al Hospital de San Carlos nuevamente, en TRIAD se le realiza un control de signos vitales, encontrándose afebril, hipertensa, normocárdica, eudneica, saturando 96% con fluidos ambiental y con Glasgow 15 puntos. Aquí se puede evidenciar que la paciente en el control actual con el control anterior había mejorado su frecuencia respiratoria y su saturación también aumentó sin apoyo de oxígeno. Si en el Hospital de San Carlos, con el diagnóstico ya confirmado, se le inicia el tratamiento anticoagulante, se le administra analgesia para aliviar el dolor que la paciente padecía y se prepara para la hospitalización en otro servicio del hospital. Las indicaciones médicas que quedan para la hospitalización de la paciente son el oxígeno para saturar mayor a 93%, que no ha sido requerido hasta el momento por la paciente, pero sí puede ser requerido en otra unidad, un régimen liviano, a tolerancia, solución fisiológica de 1000 cc por día endovenoso, enoxaparina subcutánea
que este tratamiento ya fue administrado en la unidad, por ende queda programado para el servicio donde la paciente queda hospitalizada. Acenocumarol cada 24 horas, que vendría siendo el tratamiento anticoagulante oral. Paracetamol, que es la analgesia, que también fue administrada en la unidad, y esta queda SOS en caso que la paciente la requiera. Una monitorización de presión arterial y frecuencia cardíaca continua y permanente, y el manejo por medicina interna por la gravedad de la enfermedad. Ya teniendo conocido el caso clínico, esta paciente es trasladada a su unidad post preparación del ingreso médico y el ingreso de enfermería, y se va al lugar donde ella va a terminar su hospitalización y sus controles para posterior alta. A continuación se verán las necesidades de Henderson que la paciente va a tener alterada. De las 14 necesidades de Henderson presentes, solo se puede evidenciar que la paciente tiene alterada la primera y la segunda, pero a continuación de igual forma se analizarán las 14 necesidades para ver la evolución de esta paciente en la unidad de emergencia. La primera necesidad, que es la necesidad de oxigenación y circulación, está alterada. La paciente ingresó con una disnea, con una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, por eso estaba taquipneica, con hemoptisis, por ende tos y expectoraciones presentes, y es una paciente con antecedentes de tabaquismo de 2 cigarrillos al día. Positivo en esta necesidad es que tenía presentes los pulsos periféricos. Como mencioné en el examen físico, los pulsos radiales y los pulsos pedios estaban y simétricos, pero sí queda por destacar que la paciente no presentó en ningún minuto cianosis distal ni peribucal, se encontraba taquipneica y saturando 94%, pero egresó del servicio eupneica saturando 96% a su servicio respectivamente, con una indicación de oxígeno en caso de que ella lo requiriera. La segunda necesidad, que es la necesidad de comer y beber, también estaba alterada, pero no por la patología que la paciente padeciera netamente tal, sino que por antecedentes previos, que es la mala alimentación. La paciente estaba con un estado nutricional de obesidad tipo 1 moderada. Al analizar su antropometría, se encontraba con un peso aproximado de 80 kilos y una talla de 1.6 metros, dando un IMC de 31.25. La paciente era usuaria de prótesis dental. El régimen que se le indicó fue liviano y a tolerancia, y una ingesta líquida parenteral de 1000 cc de suero fisiológico y una ingesta líquida oral a tolerancia según ella. No requería ayuda para alimentarse y no era una paciente que bebiera alcohol. La tercera necesidad, que es la necesidad de eliminación, esta paciente la tenía normal. Ella tenía una frecuencia urinaria de todos los días con orinas claras, orinó 2 veces en el servicio de urgencia, y en el caso de la eliminación de heces también era normal, una frecuencia diaria y eran heces sólidas. No era una paciente que requiriera de sonda ni tampoco una usuaria de ostomía. La cuarta necesidad, que es la necesidad de moverse y mantener buena postura, tampoco estaba alterada. La paciente tenía una deambulación normal, no requería de ayuda, una marcha normal, era autovalente, pero sí queda destacar que durante la hospitalización se tienen que aplicar de igual forma las medidas de protección de esta necesidad, como son las barandas en alto, una buena iluminación, camas frenadas, que son protocolos que pide el hospital y que son para cuidar a los pacientes netamente tal. La quinta necesidad, que es la de reposo y sueño, no estaba alterada. Es una paciente que tenía buena calidad del sueño, manifestó dormir 9 horas diarias, no requería de medicamentos. El dolor sí estaba alterado, como mencioné, tenía una EVA de 5 de 10 en ambos dolores que ella evidenciaba, pero estos dolores se dieron a la analgesia, por ende no era un impedimento ni algo que fuera a alterar la quinta necesidad de Virginia Henderson. En el caso de la necesidad de vestirse y de vestirse, era completamente atingente. La paciente no requería de mayor ropa de cama que sábanas y frazadas, no requería de mantas térmicas, ningún otro implemento externo. El vestuario era atingente, la capacidad para cambiarse la ropa era completamente autovalente, y
Sí quedaba por destacar que aunque la paciente fuera completamente autovalente, en todos los servicios hay que mantener en constante observación a los pacientes porque durante la hospitalización estas características pueden ser cambiantes. En el caso de la necesidad de mantener temperatura corporal, la paciente se encontró durante toda su estadía en la unidad de emergencia afebril, manteniendo una temperatura axilar de 36.5. La octava necesidad de higiene y protección de la piel se encontraba completamente normal. La paciente era independiente con su autocuidado, no requería de ayuda, tenía un tipo de baño en ducha. Cada 24 horas manifestaba ducharse, que en los servicios del hospital esto se programa a las 6 de la mañana. El estado de la piel y la mucosa era piel lubricada, piel rosada, indemne, sin alteraciones ni lesiones. No presentaba lesiones por presión en ningún punto de apoyo. Y se destaca que al examen físico la paciente tenía muy buena higiene en todo su cuerpo. La novena necesidad, que es la necesidad de evitar peligros del entorno, tampoco se encontraba alterada. La paciente no tenía riesgo de caídas a pesar de que utilizara lentes permanentes. No tenía alteraciones de seguridad psíquica como ansiedad, desorientación, agresiva, depresión o requería contención. Como mencioné, la paciente estaba con un Glasgow de 15 puntos y estaba orientada en tiempo y espacio. Y los controles de salud los tenía al día. Sí se autoexaminaba las mamas y sabía cómo hacerlo. El Papa Nicolau no lo tenía, por ende se le educó de la necesidad de este y con un compromiso de palabra de realizarlo posterior a su hospitalización. No aplica el autoexamen de testicular y el programa cardiovascular ella no pertenecía porque sus controles eran de forma particular. La décima necesidad de comunicarse tampoco se encontraba alterada en esta paciente. Era una paciente consciente, estaba orientada en tiempo, sabía la fecha y el mes en el que nos encontrábamos, en espacio porque conocía que estaba en el hospital de San Carlos y en personas porque reconocía a su hija que era su acompañante. En la visión, la paciente, como dije anteriormente, era una usuaria de lentes, pero no tenía mayores alteraciones. La audición era completamente normal, por ende no utilizaba audífonos y no tenía dificultad de expresión, era completamente atingente su comunicación. La onceava necesidad, que es la de vivir según creencias y valores, tampoco se encontraba alterada en esta paciente, ya que ella se consideraba cristiana, pero no requería soporte religioso dentro de su hospitalización. Y la doceava necesidad, que es la de trabajar y realizarse, tampoco se encontraba alterada, ya que la paciente era dueña de casa, pero eso le satisfacía, por ende era cesante, pero el ingreso de fuente familiar de ella era su hija, ya que vivían juntas. Cabe destacar que al momento de realizar estas preguntas, la hija se notaba presente, en la vida de la mamá se notaba preocupación y apoyo por parte de ella. La penúltima necesidad, que es la de recrearse, tampoco se encontraba alterada, ya que ella tenía hábitos de diversión. Como mencioné anteriormente, era cristiana, la paciente acudía a la iglesia y al coro de esta misma, pero esto no alteraba su trabajo o sus quehaceres del hogar. No practicaba ejercicio al aire libre, por ende se le educó de la importancia de sobre todo ligado a su patología mórbida, que era la dislipidemia. Y la última necesidad, que es la necesidad de aprender, tampoco estaba alterada, ya que ella conocía la situación actual de su salud, tenía información suficiente con respecto a esta, sabía cuáles eran sus cuidados al alta y los cuidados que iba a tener durante la hospitalización de ella, pero de igual forma se le educó a la paciente y se le repitieron las indicaciones médicas para que estuviera aún más consciente y supiera lo que tenía que hacer y lo que iban a realizar con ella durante su hospitalización. Ya teniendo jerarquizadas las 14 necesidades de Henderson, se puede realizar un proceso de atención de enfermería con diagnósticos según la necesidad de esta paciente. El primer diagnóstico de enfermería considerado y el más importante es la alteración de la coagulación que la paciente tenía. La etiqueta es una perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar relacionada con una reducción del mecanismo de flujo venoso arterial manifestado por exámenes sanguíneos imaginológicos alterados. Como mencionamos, un dímero de 1352 y un angiotac positivo. La respuesta esperada
de este diagnóstico es que el usuario restablecerá su perfusión tisular durante su estadía en la unidad de emergencia gracias a los cuidados brindados por el equipo de la unidad. Para generar este objetivo, las intervenciones que se van a realizar son obtener en primera instancia los factores relacionados y la sintomatología de la paciente, que es lo que se dice en la anamnesis de esta. En segundo lugar, realizar exámenes sanguíneos atingentes a la sospecha del diagnóstico, y con eso va ligado a la instalación de una vía venosa periférica permeable. En tercer lugar, administrar el anticoagulante subcutáneo y oral que la paciente requería. Observar el esquema respiratorio por los síntomas de dificultad respiratoria y evaluar el dolor torácico que la paciente realizaba, ya que estos dos últimos son posibles agravantes de esta patología. La evaluación de la paciente se cumplió. Durante su estadía en la unidad de emergencia recibió los cuidados necesarios y se mantuvo estable mientras estuvo ahí, y inició su tratamiento anticoagulante antes de retirarse al servicio donde fue hospitalizada. El segundo diagnóstico de Henderson el segundo diagnóstico del proceso de atención de enfermería es la necesidad de oxigenación y circulación. La etiqueta es un patrón respiratorio ineficaz relacionado con hiperventilación, manifestado por una alteración de la frecuencia respiratoria, ya que estaba taquipnéica con 25 respiraciones por minuto. La respuesta esperada es que la paciente restablecerá su patrón respiratorio en un plazo determinado, evidenciado por una frecuencia respiratoria en rangos normales. Para poder generar este objetivo, las intervenciones que se van a realizar son administrar oxígeno para mantener una saturación mayor a 94, que la paciente no lo requirió en la unidad de urgencia, monitorización permanente de la paciente poniendo énfasis en la saturación y la frecuencia respiratoria de esta, mantener a la paciente en una posición Fowler, mantener una extensión del cuello y tranquilizar a la paciente verbalmente, ya que la ansiedad también produce una hiperventilación. La evaluación de este objetivo sí se cumplió. El usuario restableció su frecuencia respiratoria, ya que al momento de irse al servicio de hospitalización, la paciente se retiró de la unidad euneica. El tercer diagnóstico de enfermería es el dolor. El diagnóstico de la etiqueta es el dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos, que en el caso de ella era el dolor torácico y lumbar, manifestado por la conducta expresiva de este dolor con un EVA 5 de 10. La respuesta esperada es que la paciente recibirá los cuidados necesarios en la unidad para controlar el dolor durante su recuperación. Para cumplir con este objetivo, las intervenciones que se realizaron fueron administrar el paracetamol, que es la analgesia, que quedó SOS en caso de que la paciente lo volviera a requerir, medir la escala EVA antes y después de aplicar esta analgesia para saber la efectividad de ella, educar a la paciente para que sepa en qué minuto solicitar el SOS, y en última instancia evaluar las características de este dolor, localización, porque puede ser cambiante, la intensidad y la frecuencia. La evaluación de este diagnóstico sí se cumplió, ya que se le brindó el asesoramiento y el apoyo requerido a la paciente, tomando en cuenta los cuidados necesarios para el manejo de este dolor, y la paciente se retiró de la unidad mejorando con una buena respuesta a la analgesia. Y en cuarto y último diagnóstico es la necesidad de comer y beber, que estaba alterada, que este diagnóstico es paralelo al tromboembolismo pulmonar, pero sí era algo que tenía alterado a esta paciente. La etiqueta es un desequilibrio nutricional por exceso, relacionado con un aporte excesivo en relación a las necesidades metabólicas de la paciente, manifestado por un IMC de 31.25. La respuesta esperada de este diagnóstico es que la paciente conocerá y aprenderá el cuidado de llevar una alimentación oportuna, acorde a sus necesidades durante la estadía en el hospital, con el apoyo del personal adecuado, que en este caso vendría siendo la nutricionista. Las intervenciones que se realizaron para ayudar con este diagnóstico fueron educar sobre la importancia de llevar una dieta saludable y equilibrada, poniendo énfasis en su dislipidemia y la dieta que debiera llevar por esta patología. Y en tercera instancia, solicitar al médico una interconsulta con enfermera
con nutricionistas para corregir la dieta de la paciente. La evaluación es que durante la estadía que la paciente tuvo en la unidad de emergencia, se le explicó y educó sobre la necesidad de una dieta balanceada, poniendo énfasis en su patología mórbida. Y al hospitalizar se le solicita a la paciente una revisión de la dieta, ya que ella se fue con una indicación médica de una dieta liviana según tolerancia, que no es la adecuada para la dislipidemia. La información que se sacó en esta disertación fue de Medline Plus específicamente y de MinSal, y se utilizó para las definiciones de lo que es tromboembolismo pulmonar. Gracias por su atención.